El Instituto de Ciencias Psicojurídicas y Sociales, IPSIJUS, nace el 20 de julio de 2020, con la finalidad de brindar actualización profesional mediante educación continua, dirigida a los niveles de grado y posgrado, a través de diferentes actividades que favorezcan las buenas prácticas en las diversas áreas psicojurídicas y sociales. Nuestra razón de ser. Tenemos la misión de colaborar en la formación integral de profesionales en el área psicojurídica y social, mediante la actualización, especialización y capacitación a través de un servicio educativo nacional e internacional de calidad, en el marco de un modelo propositivo e igualitario, basado en un enfoque por competencias que promueva el actuar con códigos éticos. Nuestra visión: ser una institución educativa de vanguardia reconocida a nivel nacional e internacional por ofrecer y establecer vínculos estrechos con profesionistas de destacada trayectoria para fortalecer la formación académica y actualización profesional, con apego en todo momento a códigos éticos y el fomento de las buenas prácticas. Los valores que nos caracterizan son honestidad, hablar con la verdad en todo momento, vocación de servicio, tener un espíritu de servicio, manifestando una buena actitud hacia la labor que se desarrolla y estar en disposición de colaborar en todo momento. Humildad, reconocer cuando nos equivocamos y ser capaces de corregir. Trabajo en equipo, fomentamos la colaboración por un objetivo común. Lealtad, atender sin condiciones a las personas con quienes existe un compromiso. Te presentamos a nuestro logotipo, representado en una caracola formada por el número maya 136. Dicho número alude a los 136 artículos que componen la Constitución mexicana y que rigen el territorio nacional. Este número, combinado con la forma de la caracola, representa que la institución gira en torno a los derechos y obligaciones de las personas. El símbolo de la caracola tiene más significados. Para los tibetanos, el sonido que produce la caracola hace que los sonidos del exterior se apaguen para darle paso al sonido de la verdad. Para los budistas, es una llamada simbólica al despertar de los otros. También hace alusión al cuerno de batalla que espantaba a los espíritus malignos y llamaba a los valientes a defender la verdad. En matemáticas, hace referencia a la sección áurea, lo cual representa la armonía. Para los mexicas, significa la unión del cuerpo físico y el espiritual. Uniendo todos estos significados, el logotipo alude al insight psicológico que surge en el interior de un individuo. Por eso, el color del centro es más claro, que se extiende hacia el exterior, fusionándose con otras perspectivas. Por ello, las líneas se van haciendo más oscuras, generando complejidad en los procesos de pensamiento de manera extensa e integral. Como parte del cambio constante y desarrollo en cualquiera de las esferas, se parte de la generalidad evolucionando hacia lo particular. La caracola simboliza movimiento y cambio. Nuestra propuesta educativa es de vanguardia. Los programas son acreditados y reconocidos por la alta calidad que nos consolidan como la mejor opción para formar profesionales psicojurídicos y sociales. Hola, espero estén teniendo un buen día. Mi nombre es Jennifer López Jasso y sean bienvenidos al ciclo de conferencias sobre la prevención de las violencias. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder presentarles una gran profesionista que es la doctora Gladys Ortiz Henderson. Ella es doctora en Ciencias Antropológicas por la UAM, es maestra en Estudios de los Medios de Comunicación por la Universidad de Sussex en Reino Unido y licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Actualmente es profesora e investigadora en la UAM, jefa de área de investigación en estudios sobre cultura general y miembro del CONACYT. Bueno,
Sin más preámbulos, le cedo la palabra a la doctora Gladys Ortiz Henderson, quien será la docente en este ciclo de conferencia. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir lo que les vengo a presentar este día. Gracias al Instituto de Ciencias Psicológicas y Sociales, quienes me invitaron a dar esta charla, y también aquí a Jennifer y Jocelyn, que están en los controles y que están en la moderación. Me da mucho gusto estar con ustedes presentando esta investigación que se titula, la presentación de hoy se titula Violencia Digital de Género entre Jóvenes Universitarias, que es parte, digamos, de una investigación más grande que estamos trabajando en diferentes universidades. Entonces, ¿de dónde parte esta charla que les voy a dar? Justo de un proyecto más grande que se llama Autocuidado Digital para prevenir y erradicar la violencia digital contra las mujeres universitarias, que, como les comentaba previamente, es un trabajo que estamos realizando en varias universidades mexicanas, incluida la Universidad Autónoma Metropolitana, donde actualmente laboro. Y entonces, este estudio justo está llevándose a cabo ahora. Inició el año pasado, en 2022, y tiene como objetivo analizar las prácticas digitales entre jóvenes universitarios y universitarias relacionadas con la violencia de género en plataformas digitales, con la finalidad de diseñar metodologías de educación sociodigital con perspectiva de género, enfocadas en el autocuidado digital y la apropiación tecnológica. Esto es lo que estamos trabajando. El año pasado, en el 2022, realizamos la fase cuantitativa del proyecto, y en este momento, en el 2023, estamos trabajando la fase cualitativa del proyecto. Este proyecto de investigación o macroproyecto de investigación tiene 4 fases. Ya les comenté que tiene una fase cuantitativa, una cualitativa, pero la idea es llevar a una implementación, digamos, a una práctica con talleres, y posteriormente a la evaluación completa de este proyecto de investigación. Entonces, en este momento, digamos, el proyecto abarca varias cosas, pero ahorita en esta charla yo les quiero presentar algo muy interesante que salió, que es, en primer lugar, el reconocimiento o no de las prácticas de violencia digital de género. Como tema número 2, las principales prácticas de violencia digital de género que ocurren entre las y los universitarios. Y el tema número 3, las habilidades digitales con las que cuentan para enfrentar estas prácticas de violencia digital. Estas son las 3 temas a los que me voy a enfocar en esta charla, y son justamente los resultados que tuvimos en la Universidad Autónoma Metropolitana, porque, como les comento, otras universidades están también en este proyecto, como por ejemplo la Universidad Estatal de Sonora, la Universidad Veracruzana, la Universidad Pedagógica Nacional. En fin, hay varias universidades que están ahorita llevando a cabo este mismo proyecto en este mismo momento. Entonces les voy a presentar lo que está pasando en la UAM. Los antecedentes de este proyecto, ¿cuáles son? Resulta que a partir de lo que vivimos en la pandemia por COVID-19 en el año 2020 y 2021, pues más personas se conectaron a Internet en México y en el mundo, debido a que recordarán que las actividades pues se trasladaron, digamos, de los espacios presenciales o físicos a los digitales, ya que el trabajo, el ocio, el estudio y todo empezó a llevarse a cabo a través de las tecnologías digitales. Entonces aumentó el número de personas que se conectaron a Internet o que empezaron a utilizar estos dispositivos digitales. Por ejemplo, en México había 83 millones de usuarios de Internet mayores de 6 años de edad, o sea, un 71.5% en el 2020, y aumentó a 88.6 millones de usuarios, o sea, un 75.6%
en el 2022. Entonces hubo un crecimiento bastante significativo en estos momentos de pandemia. Y además, cabe decir que las tecnologías digitales, digamos, desde que surgen y empiezan a desarrollarse y a crecer, siempre han sido utilizadas más por los jóvenes y las jóvenes que por otro tipo de grupo etario. Entonces, incluso con este aumento que hubo de personas que se conectaron a Internet debido a la pandemia, todavía sigue siendo una tecnología que está siendo utilizada por jóvenes. O sea, ya hay otros grupos de edad como niños, niñas, o personas mayores que antes no se conectaban y que se conectaron con la pandemia o que empezaron a utilizar las TIC con la pandemia, más, digamos, que en años previos, pero aún así todavía el grupo de 18 a 34 años, que es un 35.2%, son los que la utilizan, ¿no? Y los mayores de 55 años son solo un 10.5%, o sea, todavía, digamos, los mayores, el grupo de población con más edad, son los que menos utilizan las tecnologías según la Asociación de Internet. Entonces, bueno, con estos antecedentes tenemos que el espacio digital y las TIC comenzaron a ser utilizadas por mayor número de personas a partir de la pandemia del 2020 y 2021. ¿Qué más? Bueno, dado que ocurrió esto, entonces también hubo un crecimiento en la violencia digital que ocurre en estos espacios, es decir, la violencia que se vive en los espacios presenciales se traslada a los digitales durante la pandemia y entonces, fíjense, en el 2020 se reportó un 21% de personas que experimentaron situaciones de ciberacoso o acoso en línea, y en el 2021 creció a 21.7, o sea, y es un número estadísticamente representativo, o sea, un aumento de un año a otro, y no nada más en línea, sino en general la violencia aumentó, sobre todo contra las mujeres en periodos de pandemia, según los reportes y literatura revisada y demás, ¿no? Entonces, y esta violencia también es más presente en las mujeres que en los hombres, sin duda, tanto en espacios físicos como en los digitales. Hay esta distinción, ¿no? O sea, de violencia. Hubo 9.7 millones de mujeres frente a 8 millones de hombres que experimentaron situaciones de violencia en línea, digamos, en el 2020, 2021 son los datos del INEGI. Entonces, bueno, tenemos hasta ahora que hubo un aumento de número de personas que se conectan a espacios digitales y por lo tanto también hubo un aumento de violencia digital en estos espacios, y este tipo de violencia se experimenta mucho más por las mujeres que por los hombres. Bueno, pero ¿qué es esto de la violencia específicamente contra las mujeres, ¿no? Porque sabemos que hay diferentes tipos de violencia. E incluso desde una perspectiva antropológica, pues la violencia está presente en la vida social, es parte, no es como algo, digamos, inaudito o único, sino que está presente a lo largo de la vida en sociedad, y hay diferentes tipos de violencia, por ejemplo, violencia contra los jóvenes, violencia psicológica, violencia contra, en fin, ¿no? Hay muchos tipos de violencia simbólica, en fin. Pero aquí, por ejemplo, en el proyecto trabajamos con el término de violencia contra las mujeres con un enfoque de género y en un marco de derechos humanos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que estas causas específicas de esta violencia y los factores que incrementan el riesgo de que se produzca están arraigadas en el contexto general de la discriminación sistemática por motivos de género contra la mujer y otras formas de subordinación. Dicha violencia es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres que se refleja en la vida pública y privada, y es la definición que nos da la ONU. ¿Qué quiere decir esto? Que la violencia contra las mujeres con un enfoque de género quiere decir que es una violencia expresa, digamos, sistemática, estructural, contra
las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, el hecho de haber nacido mujer te predispone a sufrir ese tipo de violencia, porque nosotras, digamos, en esta estructura social en la que vivimos, en esta cultura, en la educación que recibimos, estamos, digamos, en desequilibrio o en desigualdad con respecto a los hombres. Entonces ya el simple hecho de haber nacido con esta característica de ser mujer te predispone a este tipo de violencia estructural, ¿no? Entonces, esta es una de las definiciones de la violencia contra las mujeres y es la que utilizamos en este proyecto de investigación. Pero esta violencia no nada más se queda ahí, sino que también se extiende a los espacios digitales. Entonces, ¿qué es esta violencia contra las mujeres en los espacios digitales, que también se llama ciberviolencia o violencia en línea? Bueno, pues según también los informes de la ONU y la Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y el informe 2018 de la ONU precisamente, ¿qué es esto? Es cualquier acción o conducta en contra de la mujer basada en su género que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, económico o simbólico en cualquier ámbito de su vida, la cual es cometida, instigada o agravada en parte o en su totalidad con la asistencia de las tecnologías digitales. Es decir, la violencia que les comenté en la previa lámina se traslada a los espacios digitales y se extiende a través del uso de las tecnologías digitales como son computadoras, teléfonos, redes sociales, plataformas, en fin, toda forma de tecnología digital que utilizamos en la vida diaria se vuelven también instrumentos para ejercer violencia contra nosotras, contra las mujeres. Cabe decir que esta definición en diferentes artículos, cuando ustedes entran al tema, pues hay como diferentes definiciones porque como la tecnología cambia mucho, también está cambiando mucho el que abarca este tipo de violencia, ¿no? Relacionada con las TIC. Más aún, imagínense cuando llegue o cuando está llegando ya la inteligencia artificial, o sea, ¿qué implicaciones eso va a tener también en las formas de violencia que seguramente se van a extender hacia esa forma tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles son los tipos de violencia digital de género que hay, que también varían y que van aumentando conforme se transforma la tecnología? Aquí les pongo algunos nada más de los que encontré, ahorita les pongo la fuente. Bueno, creación, difusión, distribución o intercambio digital de fotografías, videos, autoclips de naturaleza sexual o íntima sin consentimiento. El número 2, acceso, uso, manipulación, intercambio, distribución no autorizada, aquí falta una N, no autorizada de datos personales. Número 3, suplantación y robo de identidad. Número 4, actos que dañan la reputación o credibilidad de una persona. Actos que implican la vigilancia y monitoreo de una persona. Y el ciberhostigamiento, que es un patrón constante, ¿no? Luego se confunde con otro tipo de acosos o de violencias. Este es un patrón constante de alguien que te está vigilando todo el tiempo, que hace todo tipo de cosas para estar tras de ti, utilizando tecnologías digitales. Aquí también pido una disculpa, es suplantación y robo de identidad. Bueno, entonces el ciberhostigamiento es eso, un patrón constante de alguien que está tras de ti y que se sirve de las TIC para hacer este tipo de vigilancia, monitoreo, acoso, en fin. A diferencia del ciberacoso, que, o sea, puede ser una sola vez, con una sola vez que te envíen un mensaje que no te agrade o que te vulnere o que te haga sentir mal o que te agreda a través del teléfono, de una red social y tal, o sea, no tiene que ser constante. Con un solo incidente ya es parte de una violencia digital y es el ciberacoso. La ciberintimidación o ciberbullying, que sobre todo se da entre niñas y niños, el estarse molestando constantemente, que es tan común, ¿no? Vemos muchas noticias en los periódicos y tal de cómo
este tipo de violencia está muy presente, ¿no? La primaria, secundaria y tal. Bueno, también se extiende le están molestando constantemente a alguien y se extiende a los espacios digitales también, ¿no? Entonces, bueno, ese es el 8. El 9, amenazas directas de daño. O sea, alguien que a través de las TIC te dice, te voy a hacer algo malo y tal. Es una violencia digital. Número 10, violencia física facilitada por la tecnología, o sea, que esta tecnología facilite el que alguien agreda a otra persona. O sea, el avisar, por ejemplo, a través de correo tal, oye, van a golpear a alguien y que todo el mundo vaya, y entonces facilitó esa golpiza o ese incidente de violencia físico o presencial. El número 11, abuso, explotación de mujeres y niñas a través de la tecnología. Y el 12, ataques a grupos, organizaciones o comunidades de mujeres, que también es muy común, que sobre todo grupos feministas o grupos de mujeres que apoyan los derechos de las mujeres o que hablan de género, de temas sobre mujeres, o hasta periodistas también, que organizadas, o sea, se les ataque, ¿no? A través de Facebook o alguna red, así con comentarios negativos, haciéndoles ver que están mal, en fin, o sea, sistemáticamente, ¿no? Es algo muy sistemático el ataque a comunidades de mujeres que se expresan a través de las plataformas digitales. Y bueno, aquí está la fuente, por si ustedes quieren consultarla, sobre esto que les he comentado de las prácticas de violencia digital presentes. Bueno, ¿cómo es esto de la violencia digital de género? Bueno, en principio es parte de una estructura social, no es un caso aislado de un novio contra una novia o un amigo contra la amiga, en fin, o sea, es algo de la estructura social y es continua, no es un incidente aislado, sino que es parte de la vida de las mujeres en este sistema social, en esta estructura. No es que nada más ocurra a través de las tecnologías digitales, sino que puede ocurrir en tu casa, puede ocurrir en el transporte público, se extiende a cuando tú usas el teléfono, en la comida familiar, o sea, en todos lados donde uno se va avanzando, va viviendo la vida cotidiana, se presentan hechos de violencia y bueno, la violencia digital es una de las tantas a las que nos enfrentamos. Va cambiando conforme avanza la tecnología, como les comentaba, esto como es relativamente nuevo, aunque no tanto, o sea, desde que inició, digamos, el uso ya más amplio de la tecnología por un mayor número de personas, pues ahí empezaron a haber diferentes violencias, pero conforme los dispositivos van cambiando, las plataformas y tal, pues también las diferentes formas de agredir a otra persona también van cambiando, y seguramente a la lista que les dice agregarán otro tipo de palabras dependiendo de pues las artimañas que utilicen los violentadores para hacer daño. Tiene repercusiones en la vida de las personas que la sufren. Parecería que por ser algo que no, en el espacio digital no se le toma importancia porque pues está ahí en una pantalla y no te va a hacer daño. Sin embargo, el que te agredan también de esta manera o el vivir una violencia de este tipo también repercute pues en tu autoestima, en cuestiones psicológicas, en no poder dormir, en tu rendimiento educativo. O sea, hay muchas consecuencias de que alguien te esté molestando a través de las TIC, pero pensaríamos que pues no, bueno, pues nada más un mensaje, ocurrió en WhatsApp, fue en Facebook y le dijeron cosas y ya no pasa nada, ¿no? Entonces, como pues esto de los espacios digitales pareciera que no ocurre en algo sólido, entonces, pues como es tan líquido, digamos, se le da como si fuera algo que ya se le da carpetazo y no ve uno las consecuencias. Puede ser visible o invisible, en el sentido de que hay cuestiones que mucha gente identifica claramente como acoso o como que te están violentando, pero hay veces que las sufres y no te das cuenta que te están violentando, ¿no? O nadie se da cuenta. Entonces, a veces quizá muchos o muchas lo hemos sufrido, pero como no tiene un nombre o como no nos han enseñado que eso es una violencia, en este caso digital, entonces pasa desapercibido y no lo vemos como algo que nos está quizá dañando de manera inconsciente.
No ocurren en el vacío, como les comentaba, o sea, sucede en tu vida real, aunque esté ahí en una pantalla, y se perpetra por personas conocidas o desconocidas. Puede ser tu familiar, puede ser tu amigo, pero también puede ser alguien que te encuentras ahí en el espacio digital que ni conoces y que comienza a agredirte porque sí, ¿no? Porque eres mujer. Y bueno, esta violencia digital de género viola los derechos humanos de las mujeres. Por eso es tan importante, digamos, como darle nombre y posicionarlo en la agenda como algo que daña, ¿no? Y que no está bien y que se tiene que, pues, castigar de algún modo, pues. Entonces, ¿cuáles son los derechos humanos que viola este tipo de violencias? El derecho a la igualdad y a la no discriminación, el derecho a una vida libre de violencia, el derecho a la integridad personal, el derecho a la autodeterminación, el derecho a la libertad de expresión, el acceso a la información y el acceso a Internet, el derecho a la libertad de reunión y asociación, derecho a la libertad y a la protección de datos personales, derecho a la protección del honor y reputación y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Entonces, bueno, es algo grave, no es algo que debamos dejar nada más en el espacio digital porque nos está violentando en estos derechos humanos a las mujeres. Y bueno, finalmente, un tema que pusimos sobre la mesa para elaborar este gran proyecto de investigación fue la parte necesaria de que las estudiantes, bueno, todas las estudiantes, hombres y mujeres, se tienen que tener las habilidades digitales adecuadas para enfrentar este tipo de violencias digitales, es decir, saber usar bien las tecnologías digitales, de manera que puedan autocuidarse o autodefenderse de estos ataques y lograr así una ciudadanía digital. Es decir, tú no puedes ser ciudadano o ciudadana en el espacio digital si no tienes estas habilidades digitales que te permiten actuar de manera segura, responsable, informado y poder así incidir de alguna manera en la vida cultural, económica en tu comunidad. ¿Por qué? Pues porque si tú sufres de esta violencia digital, no la reconoces y no tienes las habilidades para detectarla, las habilidades digitales o para bloquearla o para hacer algo con ello, entonces no puedes ejercer plenamente tu ciudadanía en estos espacios. Bueno, les voy a presentar aquí qué sucedió cuando nosotros en la parte cuantitativa les preguntamos a las y los jóvenes estudiantes de esta universidad sobre estos temas que ya les expuse. En este caso, en la UAM, aplicamos 619 cuestionarios, entre hombres y mujeres, también hombres participaron, el año pasado, entre marzo y abril del 2022. Esta muestra es representativa del total de la población de la UAM, y además se invitó de manera voluntaria a que la contestaran, ¿no? Entonces, a través de tablets, computadoras, celular, la podían contestar en línea por cuotas, es decir, se les invitó a todos y a todas que participaran y entonces justamente en este tema vimos mayor afluencia de mujeres que de hombres. Les interesaba más a las mujeres participar, por eso hay un mayor número de mujeres que a los hombres, ¿no? En este caso hubo 60.74% de mujeres y 39.26% de hombres, que eran los que menos querían colaborar en el tema, ¿no? Que ya es un dato importante esto que les estoy diciendo, ¿no? Cómo interesa más a unos o a otros, porque claro, les afecta más a unas que a otros. Bueno, les preguntamos si ellos o ellas habían vivido alguna práctica de violencia digital. Y en principio, cuando se les pregunta, una gran parte, o sea, la mayor parte dice que no, el 38.29%. Un 32.32% dice que sí y la otra parte dice creo que no, pero no lo sé. Entonces, fíjense, aquí ya tenemos como el primer tema, porque no hay un reconocimiento claro de qué son las prácticas de violencia digital. O sea, no, más bien como que cuando te preguntan no sabes, ¿no? Oye, ¿qué es eso? ¿Por qué? Y no sabían muy bien, entonces por eso la mayoría decía que no. Pero curiosamente ya cuando terminaban el cuestionario y reflexionaban sobre su vida y sobre qué era la violencia digital,
pues decían que sí, decían, es que creo que sí, pero ya no me acuerdo, ¿no? Vean, hay o sea, no se visibiliza el problema, aunque todas y todos lo hayamos tenido en algún momento, como que no lo tienes claro si has vivido esta violencia. Pero muchos decían, sí, yo sí lo había hecho, pero ya lo decían después de contestar. Y bueno, unos desde el inicio decían, es que no sé qué es eso, entonces no puedo decirlo. Bueno, de estos que han vivido violencia digital, ¿cuántos son mujeres y hombres? Pues aquí está claramente quiénes somos las que más hemos vivido este tipo de episodios, pues somos las mujeres, ¿no? De quienes dijeron que sí, 25% son mujeres y solo 7% son hombres. Y esto se replica en todas las universidades en las que hemos aplicado el estudio y se replica en los estudios sobre este tema. Cualquier informe que ustedes revisen sobre violencia digital de género contra las mujeres, siempre es una constante que la mayor violencia la vivimos nosotras y no tanto los hombres. ¿Cuáles son los principales tipos de violencia digital de género? Nosotros en el estudio pusimos 30 opciones de violencia digital y iban contestando cuál era la que habían o no vivido en algún momento. Entonces aquí nada más les puse algunas porque si no se iba a ser muy grande la gráfica. Y entonces, bueno, les puedo comentar que la que más han padecido con un 76.70%, dejémoslo en 77%, es mensajes o comentarios agresivos u ofensivos. O sea, el recibir mensajes agresivos, fíjense, la violencia está ahí, y sobre todo mucho sobre el cuerpo. O sea, cómo te vistes, si estás gorda o no, o sea, sobre tu cuerpo como mujer, es lo que más se presenta ahí. También tenemos, por ejemplo, mensajes o comentarios que reproducen estereotipos de género, por ejemplo, calladita, te ves más bonita, tú qué, si tú eres mujer, o sea, como comentarios, o sea, en relación de por qué eres mujer te hago este tipo de comentarios, ¿no? O no, ¿por qué te pones ese escote? En fin, ¿no? Este tipo de comentarios de reproducir estereotipos de género, que tiene un 71.75%. Y así nos vamos con todos. Estos son los que más puntaje obtuvieron. Fíjense, la mitad o más de la mitad de las y los estudiantes, pero sobre todo las estudiantes, pues han tenido este tipo de situaciones de violencia. Ingreso a cuentas o perfiles sin su consentimiento, uso de las cuentas o perfiles de alguien más, o sea, que utilizan la cuenta de alguien más para vigilarte, vigilancia de tus redes sociales que se meten a ver qué estás haciendo, revisión de tus mensajes o cuentas, o sea, el pedirte el teléfono y ver qué estás haciendo, en fin, ¿no? Mensajes o comentarios agresivos, lo que ya les comenté, mensajes o comentarios homofóbicos o lesbofóbicos, ese es otro que se presenta, mensajes con estereotipos de género, acosar con llamadas, videollamadas o mensajes ofensivos, está llame para decir o para molestar, envío de insinuaciones o propuestas sexuales, envío de contenido sexual o pornográfico sin solicitarlo, y comentarios y mensajes o llamadas con amenazas de algún tipo, de morir, de golpear o de hacer un daño. Esas son las que más. Pero hay otras, ¿no? Estas son donde la mitad o más de la mitad lo han vivido o lo han padecido. ¿En dónde recibieron estas amenazas, violencias y demás? Pues en Facebook, en primer lugar, en WhatsApp y en Instagram son las que más utilizan las y los jóvenes. Entonces, bueno, obviamente como ahí están más presentes, pues es donde más reciben este tipo de violencias. ¿Esto se ha llevado a cabo dentro de la universidad? Esa era una de las preguntas. No, o sea, no necesariamente es en la universidad donde reciben llamadas o les hacen daño de manera digital. O sea, la mitad dice que no y algunos dicen que sí, pero o no aplica, ¿no? Entonces, realmente esta situación de violencia digital no ocurre en la universidad, puede ser en cualquier lugar en donde tú estés con tu dispositivo, tu teléfono, tu computadora, y ahí puedes recibir la violencia. ¿Quiénes son los que llevan a cabo o los perpetradores de la violencia digital de género? Pues este es un dato muy revelador, grave, triste, y
pues no insólito, porque realmente cuando revisas la literatura es algo constante ya desde lo presencial y solamente se traslada acá a los espacios digitales, pero quien más violenta a las chicas estudiantes es su exnovio o su expareja. En un 56% es la persona que más las agrede. Les digo, es muy triste porque pues es alguien a quien tú quisiste, de quien te enamoraste, con quien compartiste, y entonces en un momento dado, en el momento de ruptura, pues es el que te empieza a agredir de diferentes maneras, y una de estas pues es el espacio digital, con todas estas violencias que ya les relaté, de estar vigilando, de estar cambiando tu cuenta, haciendo videollamadas para molestar, en fin, es la persona que más daño hace. Y bueno, la otra mitad pues son otras personas, desconocidos, amigos, familiares, el novio también sale ahí, el actual novio, como uno de los violentadores también en el presente. Pero fíjense, es grave, ¿no? 56% son exnovios o exnovias, en este caso que se aplicó a hombres y mujeres, y 44% otras personas. ¿Denuncian esta situación las y los jóvenes? Pues no, como les comentaba inicialmente, como es algo que no se tiene tan claro, presente, es algo que quizá como ocurrió en el espacio digital, no se ve como algo real o como algo que te genere una situación de vulnerabilidad o algo, no, o sea, no lo ves como algo, claro, pues ya, o sea, lo dejas ahí, en las entrevistas que estamos haciendo ya en la parte cualitativa, en este momento, pues dicen, es que pues nada más lo bloqueé, ¿no? O nada más apagué el teléfono, o cambié mi Facebook a otro nombre, o sea, como que hacen cosas así, pero realmente no creen que se deba denunciar a la persona. Entonces el 87%, casi 88% dice no, y unos poquitos, 12% dice que sí. Entonces, bueno, aquí la parte de la cultura de la violencia no está lamentablemente como clara, no hay esa parte, y no nada más entre las y los jóvenes, sino también en general entre, pues yo creo que la ciudadanía completa, esta parte de denunciar cuando se comete alguna situación de violencia en general o de lo que sea, no estamos acostumbrados o no tenemos esa parte de la cultura de ir a denunciar por todo lo que eso implica, ¿no? Quizá trámites, porque no sabemos, no lo vemos como algo muy grave, en fin, ¿no? Ya veremos esa parte. Y finalmente, nosotros le preguntamos a las y los jóvenes qué tipo de habilidades tenían, o más bien el nivel de dominio en ciertas habilidades digitales que nosotras propusimos ahí en el cuestionario y que serían básicas para que tú te pudieras defender o cuidar de este tipo de ataques en el espacio digital. También era una batería grande, como de 15 habilidades que consideramos las mínimas para poder estar navegando en los espacios digitales de manera más tranquila, sin sufrir algún tipo de situación. Aquí les pongo nada más las que salieron, más altas, pero también algunas no tanto. Y entonces, fíjense, realmente acá lo que sí tienen claro, y yo creo que también no nada más jóvenes, sino mucha gente, es, bueno, crear contraseñas, ¿no? Eso les sale muy bien y sí se sienten como hábiles o avanzados en este tipo de habilidad digital. Y en borrar datos e historial de navegación, eso también lo saben hacer, el saber borrar la navegación y todo esto, ¿no? Pero si ustedes ven, aunque tiene un puntaje alto, o sea, realmente hay bastantes, hay como 2 bloques de jóvenes que no, unos que se sienten más o menos en hacer eso y otros que no saben hacerlo, no saben crear bien contraseñas ni borrar datos. Y así nos vamos con otras habilidades, por ejemplo, detectar correos y mensajes engañosos. Pues un alto porcentaje se cree intermedio, lo puede resolver por sí mismo, pero también hay otros 2 bloques no tan bajos,
sea, con un puntaje bastante considerable de unos que sí lo pueden hacer y otros que no. Entonces está como muy dividido, ¿no? Está así, aunque son estudiantes universitarios, fíjense, que se supone que deberían de tener pues estudios, habilidades mayores que otro tipo de grupos o de población, en fin, de quienes no están en la universidad, pues ellas y ellos mismos que están ahí no tienen, pues deberían de salir con lo avanzado, ¿no? O lo intermedio, pero no. Más aún cuando venimos de una pandemia en la que estuvimos durante casi 2 años llevando clases en línea, y entonces se supondría que ahí aprendimos un poco más sobre cuestiones digitales, uso de plataformas y tal, pero no aprendimos lo suficiente o no llevamos nosotros como profesores o profesoras de la universidad pues hacia ese lado de apropiarse de mejor manera de las tecnologías digitales, porque aquí les pongo estos 3, ¿no? Proteger y cubrir cámaras de los dispositivos cuando no están en uso, pues la mayoría no lo sabe, no tiene dominio. Modificar las condiciones de privacidad de redes y plataformas, no saben, no tienen dominio en su mayoría. Y utilizar programas de cifrado y encriptado para el intercambio de mensajes. Entonces, tampoco. Y así toda la lista que pusimos, que les digo son como 15, no salen en que no, o que tienen un dominio muy básico. Entonces aquí hay un foco rojo, ¿no? Porque pues vimos la otra parte de las violencias digitales, donde sale pues grave el asunto de que sí existe este problema, y por otro lado, en las habilidades digitales nos damos cuenta que no cuentan con una formación sólida, con esta literacidad digital que se requiere para enfrentar o saber cómo actuar ante este tipo de ataques, ¿no? En su mayoría. Bueno, aquí en conclusión de todo esto que les he presentado, les puedo compartir que no existe el reconocimiento de la violencia digital de género. O sea, no conocen quienes contestaron este cuestionario y en general qué es este problema. O sea, no se ve como algo visible, como algo cotidiano. O sea, sucede, pero como si no te dieras cuenta. Las mujeres son quienes más han vivido episodios de violencia digital de género. Esto ocurre aquí en esta universidad, en la UAM, pero también se replica en las otras universidades donde se hizo el estudio, y se replica en todos los informes que ustedes vayan a leer sobre este tema, ¿no? O sea, eso es un problema estructural, social, y que se trasladó a los espacios digitales. La principal violencia digital de género es recibir mensajes o comentarios agresivos o ofensivos sobre el cuerpo, ideas o gustos de otra persona. Eso es lo que más sufren las y los estudiantes, pero más las mujeres, que son las que más viven este tipo de violencia. Los principales perpetradores de la violencia digital de género son las exparejas o exnovios. Eso es contundente. En este grupo de edad, entre las y los universitarios, estos son los violentadores. La mayoría no denuncian este tipo de prácticas violentas. Se queda en simplemente bloquear a la persona o dejarlo pasar. Y las y los estudiantes no cuentan con las habilidades digitales necesarias para evitar o prevenir esta violencia digital de género. O sea, no saben cómo utilizar bien las cuestiones de seguridad digital para que no les ocurra este tipo de situaciones. ¿Qué vamos a hacer nosotras en este proyecto de investigación? Justamente para prevenir, para tratar de prevenir, incidir, actuar contra este problema. Es decir, no nada más levantamos los datos cuantitativos y ahora cualitativos, sino que también vamos a implementar en las universidades talleres, cursos y demás cosas para, pues, que este problema ya no sea un problema en unos cuantos años más, sino que tengamos esta sensibilidad para ir adelante y en un momento erradicarlo, eliminarlo. Bueno, en principio es reconocer o el reconocimiento del problema de desigualdad e inequidad entre hombres y mujeres que existe actualmente en nuestra sociedad. Primero, reconocer que hay un problema. No es un problema de espacio digital o un problema de
de un hombre o una mujer, sino es un problema de la sociedad y hay que reconocerlo. Entonces, en reconocerlo está el primer paso. O sea, hay un problema y entonces tenemos que actuar ante él. Número 2, sensibilización con respecto a las prácticas de violencia digital de género desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres. O sea, tiene que haber hacer visible este problema, nombrarlo, sensibilizar a las y los jóvenes, pero también al profesorado, en este caso de la universidad, sobre qué son estas prácticas, ¿no? O sea, que son tantas. Yo realmente hasta que me metí a este tema, no sabía yo cuántas había, son demasiadas. Yo ubicaba unas 5, 6, 7, pero ya cuando te pones a ver los informes o todos los estudios que ha habido al respecto, son bastantes y se van multiplicando estas violencias digitales. Después, vamos a hacer una propuesta educativa, como les comentaba, para el acceso, uso y apropiación de las tecnologías digitales que conduzcan al pleno ejercicio de la ciudadanía digital. Eso es digamos, el objetivo más amplio, o sea, que ellos y ellas sepan no nada más de este problema de violencia, sino que también puedan contar con las habilidades digitales para cuidarse, ¿no? de este tipo de situaciones. Y pues vamos a hacer más adelante cursos y talleres con perspectiva de género desde las propuestas que ellos y ellas propongan. O sea, aparte también es que las y los jóvenes se involucren en sus propios talleres y cursos y que ellos digan cómo quieren tener o cómo quieren hacer esos cursos, porque también hay una perspectiva de pronto de, yo ya sé cómo hacerlo y le voy a ir a dar el curso a los jóvenes y tú lo armas. Pero más bien aquí es, y esa es la parte cualitativa, preguntarles, a ver ustedes cómo propondrían un curso para ver este problema y para tratar de sensibilizar, educar y tal, con perspectiva de género, y en apropiarse de mejor manera de las TIC, de las tecnologías digitales, para poder ser ciudadanos y ciudadanas informados en el espacio digital, éticos, navegar con seguridad y con plena participación para poder cambiar el entorno. Y bueno, aquí están algunas de las referencias que utilizo en esta plática que les he dado. Y bueno, al inicio está mi correo para mayor información sobre este gran proyecto que les vine a compartir este día y que me da gusto que me hayan escuchado. Buenas tardes. Bueno, pues muchas gracias a todos por habernos acompañado en este ciclo de conferencias sobre la prevención de violencias. Estaremos al pendiente de sus dudas y preguntas que lleguen a tener. Y por último, también queremos recordarles que pueden solicitar su constancia. Es totalmente gratuita para los afiliados y para el público en general la pueden solicitar y tendrá un costo de 300 pesos o $15. Y pues bueno, eso sería todo de nuestra parte y muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.